Buenos días, somos el equipo España. Estamos integrados por Jonathan Alexis y un servidor, Daniel Iván. Vamos a hacer una entrevista a un expatriado por la materia de negocios internacionales y le doy los buenos días a mi compañero y amigo Tibo. ¿Qué tal? Buenos días. Esta entrevista básicamente es sobre la cultura laboral, los problemas que pudiste haber tenido, dificultades al emigrar desde Bélgica, darnos tu enfoque desde lo que has vivido. Uh-huh. Bien, pues comenzamos. La primera pregunta es, ¿qué carrera estudiaste, Tibo? Yo tengo dos carreras. Tengo artes plásticas en Bruselas, Bélgica, e ingeniería industrial aquí en Veracruz, México. ¿Cuánto tiempo llevas de residente en México? Ya voy a cumplir, creo que ya los cumplí, 9 años aquí. Llegué en 2012. ¿A qué edad llegaste a México? 19 años. Cumplí 19 años aquí. ¿Cuál fue el mayor choque cultural que tuviste al llegar a México? Hubo muchos. Culturalmente sí está bastante diferente. Pues obviamente una vez pasado todo lo que es el idioma, porque no llegué aquí sabiendo hablar español, aquí aprendí. Cuando llegué a aprender el idioma y que pude platicar con la gente, pues me impactó mucho, ¿cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo en palabras? Pues las diferencias sociales muy bien dibujadas, o sea, muy obvias entre las personas y más que nada por cuestión de perspectiva, porque no si, o sea, se fijan mucho en tu apariencia, se fijan mucho en tu color de piel, se fijan mucho en detalles que pues, no debería de, ¿cómo se dice? De ser tan importante en la hora de definir quién es la persona a la que estás hablando, pero pues la gente las toma muy en serio en la hora de ¿cómo se dice? De ver a las otras personas, ¿no? Y de opinar y de sacar conclusiones y así. O sea, se fijan mucho en el físico y en la apariencia. Es algo que a mí me impactó muchísimo porque no es para nada como se maneja allá. Si tengo que mencionar una, sería esa. Ok, esa es la que más te impactó al llegar. Así es, a mí sí, bastante. ¿Cuál fue tu percepción más notable entre México y Bélgica en el aspecto cultural, además del ya mencionado? Culturalmente, pues que hay muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, ¿no? Un concepto que aprendí aquí, que nunca hubiera aprendido allá, es ese concepto que ustedes tienen de ponerse la camiseta, ¿sí? Llegas en una empresa y tu jefe te va a pedir ya sea trabajar horas extras o echarle más ganas con tal de ponerte la camiseta. O sea, no solo te piden cumplir y se quejan de aquellos que cumplen nada más, tienes que ser proactivo, así le ponen la palabra a eso. Para un empleado, cuando pues mi entendimiento del ser empleado no tiene nada que ver con ser proactivo. Se supone que como empleado tienes que hacer lo que te piden y hasta ahí. Porque si haces más, deberías de cobrar más. Bueno, en mi entendimiento, así crecí yo, ¿no? Y llegué aquí y tuve mi primer empleo y enseguida y surgió ese concepto de ponerse la camiseta, de que hay que hacer más, porque hay otras personas que quieren tu empleo, ¿no? Lo cual es cierto, pero están abusando tantito. Yo siento aquí que están abusando del concepto de la camiseta que hay que ponerse. Ay, varios que trabajamos sabemos que se pasan un poquito con ese concepto. Poquito nada más. ¿En qué empresa te encuentras laborando, Tibu? Ahorita mismo estoy en una empresa que se llama Estudio Cova de aquí de Veracruz, que se dedica a lo que es el marketing digital. Por lo que yo soy ahí como de diseñador auxiliar, es decir, que hay un diseñador que se encarga de todo y básicamente cuando no le alcanzan las manos ni el tiempo para hacer todos los diseños, me encarga a mí hacer los que le faltan, básicamente, para publicaciones en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y demás. ¿Cómo describirías el ambiente laboral o la cultura corporativa de la empresa? Pues no te voy a mentir, no la llegué a conocer tanto, porque cuando recién entré llegó lo de la pandemia, por lo que nunca llegué yo a trabajar en una oficina. Sin embargo, pues está bien, siempre que exprese mis preocupaciones, por así decirlo, o mis dudas respecto a mi posición en la empresa. Siempre me las llegaron a contestar, siempre me llegaron a apoyar. Me apoyaron muchísimo en todo lo que es el papeleo y
En los pocos convivios que tuvimos con los demás empleados, con mis compañeros, la verdad, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y tengo un jefe que está muy cercano a nosotros, que forma generalmente parte del equipo. Así que no, yo estoy muy a gusto, la verdad, de ahí. Como se puede decir, son de mente abierta y pues nunca has sentido un rechazo o algo por el estilo. Pues sí hubo, no en mi caso, pero sí hubo rechazos hasta hacia otros empleados. No, es que hay gente que acepta empleos cuando saben que no puedan cumplir. Y eso fue el caso que se presentó en la empresa. Una compañera nuestra estaba estudiando y no lo mencionó en la hora de que la contrataran. Y cuando la contrataron, ella pidió de favor que la aguantarían más, que le permitieran cambiar su horario porque estaba estudiando. E intentaron ellos respetar eso, pero de repente no contestaban los mensajes, no entregaba las cosas en tiempo y forma. Así que a ella sí la tuvieron que apartar por eso, pero en mi caso, como yo estoy aprovechando al full el hecho de que estemos por teletrabajo, es decir, trabajando desde casa y no cumplo tal vez con mis horarios de trabajo, que debería estar yo, por ejemplo, desde 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yo no estoy en la plataforma, yo no estoy ahí, yo estoy trabajando, pero nada más para entregar a tiempo lo que tengo que entregar. Estoy haciendo lo que es la forma Google. Yo estoy trabajando así. Y como bien dices, ellos tienen la mente abierta de no decirme, oye, ¿por qué no estuviste en la plataforma haciéndote el tonto durante 3 horas al día? O sea, estoy entregando y con ello están contentos ellos. ¿Cuál es el contraste más grande que observaste entre la política laboral de tu trabajo a diferencia de las de Bélgica? Pues obviamente iniciamos hablando del salario, ¿no? Es lo primero que uno recibe al llegar aquí a trabajar, es la diferencia de salario entre aquí y allá. En mi caso, por ejemplo, estoy recibiendo un poquito más de 4,000 pesos al mes No es tiempo completo, creo que aquí no lo calificarían de tiempo completo, pero es un tiempo completo en Bélgica, ¿no? Lo que estoy haciendo. Y 4,000 pesos al mes, tú si lo conviertes rapidísimo, son como 200 euros al mes, ¿no? 200 euros al mes no es algo que recibes allá en Bélgica, eso no es nada. Imagínate que en Bélgica, cuando yo llegué a trabajar de estudiante, cobraba 7 euros a la hora. 7 euros a la hora, que son 140 pesos a la hora. Así que ya imaginas el impacto enorme. Bueno, la diferencia enorme que hay entre el salario de aquí y el salario de allá. Obviamente es la misma diferencia casi en cuestión de gastos, ¿no? Pero aún así, cuando te anuncian tu primer salario, aún así te pega fuerte cuando vienes de allá. Y obviamente uno tendría a pensar en todas las ventajas que tienes que trabajar, que son seguro y así, pero las tengo aquí también, así que realmente la diferencia más fuerte fue esa del salario, y de ahí en fuera, trabajo es trabajo, y creo que cada empresa la maneja de forma diferente, sin importar si es de México o Bélgica. Habrá buenas empresas aquí, habrá malas empresas aquí, lo mismo pasa allá, la verdad. No está igual de regulado, pero en mi caso yo siempre trabajé en lugares más o menos regulados. No es cierto, no. He llegado a trabajar en lugares no regulados, pero cuando estén regulados, en general, pues te puedes dar a respetar, y así que no veo tanta diferencia en ese aspecto con Bélgica. Okay. Básicamente el impacto de la conversión a euros. Así es, sí, bastante. Pero como te digo, si te pones a convertir también tus necesidades a euros, estás bien. Más o menos. Okay. Consi- en el ámbito cultural, ¿cuál crees que serían los aspectos de contraste de término cultural entre Bélgica y México, hablando de relaciones O interpersonales? sea, la diferencia en la que interactuamos entre personas aquí en México y Bélgica, aunque pues sí, ahí sí es la gran diferencia entre México y Bélgica, que yo, aún después de tantos años de vivir aquí, no es algo o sea, yo no cambié para acomodarme en las costumbres de aquí, por lo que lo suelen ver mucho. Tú tal vez lo habrás notado cuando
cuando nos conocimos, a mí me consideran frío, me consideran formal y hasta cierto punto me consideran mamón por todo ese aspecto de que yo no soy el mejor educado de Bélgica, ¿no? Pero la educación en Bélgica es tal que llegué aquí y tuve que, pues como te digo, yo no cambié, pero sí tuve que acostumbrarme y tuve que aguantar muchas cosas de aquí en México. La gente de aquí es más cálida, pero también es más caliente. ¿Qué quiero decir con eso? La gente cálida es la que te va a abrazar, que va a ser súper buena onda contigo, como si te hubiera conocido toda la vida, y eso está bien. Pero la gente caliente, al menos a lo que me refiero yo con gente caliente, es la que no piensa antes de hablar o antes de actuar, que es algo que es muy, muy común aquí. O sea, la gente no piensa, la gente no te conoce y dice cosas pensando que las vas a percibir a su manera, cuando no siempre sea así, no conoces siempre a la persona que tienes enfrente de ti, ¿no? Pero aquí la gente luego te dice, y se nota mucho porque te dicen, solamente ando cotorreando, es cotorreo, te ando castrando, ¿sabes? Y yo es algo que yo siempre tuve conflicto interiormente con ese cotorreo, con ese castre que llevan mucho aquí, porque yo no, o sea, la pura palabra lo dice, ¿no? Estar castrando a alguien, estar molestando a alguien, y yo estoy así pensando, ¿por qué? ¿Por qué molestar a alguien? O sea, ¿por qué? O sea, molestar a alguien, la pura palabra lo dice, no es nada bueno. O sea, ¿por qué vas a molestar a alguien? No, y si yo te pregunto, o si lo pregunto a cualquier mexicano, te van a contestar, es que así nos llevamos. Y yo, pues, ¿cómo te vas a llevar con alguien en plan de castre, en plan de molestia? O sea, así no funciona. O sea, el chiste es el respeto mutuo, el chiste es tal, tal, tal. Y mientras más te lleves con la gente, mientras más se van a llevar así contigo, porque así funciona aquí y es algo que así no funciona allá. Allá, por ejemplo, aquí todos son tus amigos. Apenas conoces a alguien y ya son amigos y ya se llevan. Allá, tal vez yo soy una persona muy sociable. Yo tenía como 10 amigos y esos 10 amigos nos llevábamos mucho y nos juntábamos mucho en fiestas o en convivios. Pero eran muy buenos amigos. Amigos que yo conocía y yo sabía tal vez hasta dónde llevarlo o qué hacer con ellos o cómo interactuar con ellos. Aquí no. Aquí tiene mucho a confundir esa diferencia entre los amigos y los conocidos, y se llevan con todos y cotorrean con todos y castran con todos. Y como aquí la gente es más acostumbrada a que la castren, pues aguantan o lo regresan, ¿no? Y se vuelve un juego, ¿no? ¿Quién castra más al otro? Pero yo no, yo nunca entré en ese esquema, y por eso te podría decir que esa es la gran diferencia que a mí hasta el día de hoy me sigue no molestando, porque es como, hay una frase que dice, no Roma vive como romano. O sea, no me voy a molestar por cómo son los mexicanos, porque estamos en México, ¿no? Pero me sigue sacando de onda. Yo creo que es cuestión de, ya estamos acostumbrados a eso y pues ya Ya es ni modo, parte. exacto, yo no los voy a educar. ¿No? Pues no. Las siguientes preguntas van a ser parte de mi compañero. Ok, contrastando con eso de que tú dices de la diferencia de cómo se relacionan las personas, ¿consideras que alguna vez te discriminaron o trataron por el simple hecho de ser extranjero? Claro, claro, y en muchas formas. O sea, primero lo que llaman hoy en día la discriminación positiva. Eso es súper obvio. Llegas aquí siendo europeo y fíjate que era todavía más fuerte cuando yo no hablaba español. O sea, me vas a decir, es que no entendías lo que te decían, tal vez si te estaban hablando mal de ti, así, pero no, te puedo decir que cuando no hablaba español tenía más oportunidades con las mujeres, tenía muchísimos más amigos, tenía nombre, era una locura. Como te digo, yo muy sociable en Bélgica tenía 10 amigos, ¿no? Pero me acuerdo cuando cumplí 19 años aquí, invitemos en mi casa como 50 personas. Tuve en mi casa 50 personas y todos se consideraban mis amigos, y yo apenas si hablaba español, ¿sabes? Era una mezcla de español, de francés y de inglés ahí para comunicar con todos, pero no, hombre, socialmente todos quieren ser amigos del extranjero recién llegado. Y sí, eso es muy fuerte. Todavía me pasa hoy, pero ¿cómo hablo español? ¿Cómo hablo coloquial? ¿Cómo ya me sé los albures? O sea, en los primeros minutos están así, ese güey es de Bélgica, qué genial, y me hacen sus 5 o 6 preguntas sobre Bélgica y sobre la diferencia con aquí. Y después pasa, ¿no? Y después ya no les aten tanto, ya no, ya ubicaron la cosa, ¿no? Así que al principio sí está muy, muy fuerte esa cosa en sentido de la discriminación positiva. Luego
cuando pasas lo largo del tiempo viene la discriminación, pero la normalita, la feita, ¿no? Por ejemplo, cuando te ven rubio y que los taxis te quieren cobrar más, o cuando te ven rubio y las personas piensan, perdón, que tienes lana, que vienes súper cargado y todo, o las personas que te dicen la típica frase, ah, no, es que pensé que como eras de allá y puedes seguir lo que sea, sigues siendo igual de, ah, es que tú como eres de país frío, has de aguantar el frío. Y yo siempre les tengo que explicar, por ejemplo, que el frío nadie lo aguanta. O sea, puedes ir a Rusia y los rusos no te van a decir, ah, no, es que me encanta el frío, yo nací en frío, me encanta. No, a nadie le gusta el frío, o sea, a nadie. Nadie está acostumbrado a tener frío. Es lo mismo aquí, o sea, aquí cuando hace calor, nadie te va a decir, ay, no, hombre, qué chingón es tener 40 grados afuera. No. No, nadie se acostumbra ni al frío ni al calor. Todos tenemos el cuerpo a 28 grados, creo que es la temperatura del cuerpo. Todos la tenemos a la misma temperatura y todos vamos a tener frío o calor. Sí, es lo mismo que con el castre. Sí nos acostumbramos, pero nos acostumbramos a aguantar. No, no es como que, me encanta el calor. No, tengo calor y ya estoy acostumbrado a lo mismo. Pero si para regresar a lo de la discriminación, sí existe, sí es fuerte. Y más que nada aquí en México, aquí en Veracruz más bien, porque no hay tantos extranjeros. O sea, ver un extranjero siempre sienten que tienen que cambiar su forma de actuar contigo cuando no. Y más, en mi caso, yo ya llevo 9 años aquí. No está escrito en mi cara, ¿verdad? Pero una vez que hablo, yo quisiera que entiendan que ya me sé el español, que ya me sé los albures y que ya me sé todos y que podrían actuar de forma diferente, pero no, a pesar de los años, sí hay. Sí, como mencionaste anteriormente, eso de los estratos sociales y las clases está como que muy definido y te suelen juzgar o tratar en base Sí, a eso. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál claro. crees que haya sido o algo que hubieras querido prevenir o que te hubieran dicho sobre México en base a todos Algo sus que yo ámbitos? hubiera querido que me digan antes de venir. Como un consejo de que vas a México o que tú lo viste con el tiempo, quisieras a que te lo habían dicho antes para prevenirte. Pues antes de venir sí nos dieron consejos. Porque cuando inicias con el papeleo, el trámite de cambiar de residencia, es decir, de dejar de ser residente de Bélgica para ser residente en México, eh, el gobierno o alguna estancia del gobierno te manda una carta explicándote cómo es el lugar y qué cuidados tienes que tener y bla, bla, bla. No, cosas básicas como si en un restaurante te venden botellas de agua y cuando la recibes no está sellada, no la tomes, ¿sabes? Cosas así. Cosas así, un montón de recomendaciones respecto a tu salud, a tu seguridad y demás aquí en México, ¿no? Así que veníamos muy avisado cuando lleguemos aquí y creo que nos ayudó bastante esos consejos. Pero si yo le tendría que dar un consejo a alguien que viene aquí en México, es de no venir en plan de ser empleado. No, México, al menos en el caso de Veracruz, porque no he vivido en otras partes de México. En el caso de Veracruz es más para emprender que para ser empleado. Yo creo, perdón, que es lo mismo en todo México, pero ser empleado aquí no conviene. Pero ser emprendedor conviene bastante. Hay muchísimas oportunidades aquí para emprender. Sí, igual aquí muchos, como Daniel lo sabrá, hay muy pocas oportunidades realmente buenas para tener un empleo y casi siempre algunos hasta llegan a pues irse a otros estados a buscar una mejor vida Ajá, o un mejor trabajo, la verdad. ajá, pero fíjate que ahí es donde yo no siempre estoy de acuerdo. Oportunidades de empleo hay muchas. Hay muchas si no te pones fino. O sea, porque hay de todo. Aquí en México realmente hay de todo. Por ejemplo, tú quieres ganar mucho dinero y dices, no, hombre, para ganar mucho dinero te tienes que ir a Estados Unidos, de mojado, ¿no? Y se van a Estados Unidos y no van los que van de mojado, más bien, no van a buscar un gran empleo. Ellos quieren hacer buen dinero, así que ¿qué hacen? Van a ser albañiles en Estados Unidos. O sea, si te vas a Estados Unidos para ser albañil, pues hay un montón de oportunidades que puedes tener aquí también. Otra pregunta sería, ¿cuál crees que fue o con las diferencias en adaptarse? ¿Fue muy difícil adaptarse al idioma? El idioma, no. Fue mucho más fácil de lo que yo esperaba. Cuando llegué aquí, pues como te digo, yo no hablaba para nada español y por lo que contratemos un maestro que venía a diario en nuestra casa, 5 días a la semana, en nuestra casa para darnos como 3 horas de español durante 3 meses. A los 3 meses él nos dijo, pues ya pueden meterse a la escuela, ahí van a aprender lo que falta.
Y sí, nos metimos con el español que habíamos aprendido en 3 meses y platicando lo completamos. Obviamente, aprender un idioma es difícil, ¿sí? Cuando lo aprendes con clase, por ejemplo, la gente aquí aprendiendo inglés por clases o francés con clases, a ellos les va a costar. Pero si vas a un país donde el idioma que quieres aprender es el único que hablan, va a ser súper fácil porque no tienes de otra, o sea, no es como que, me da pena, no, no, mejor voy a hablar en francés. No, no puedes, aquí en México no puedes, nadie me va a entender hablando en francés. ¿Cómo crees que es el trato de los extranjeros en Bélgica? Por ejemplo, la diferencia de cómo tratan allá a un extranjero en Europa. Ah, es, en Europa en general es muy complicado, muy complicado. Bueno, es complicado no en el sentido que es complicado ser extranjero, es complicado en sentido de, pues, tratar de resumir la situación, es complicado y eso es desde cientos de años, es así, y creo que es lo mismo en todo el mundo. A cualquier crisis necesita alguien a quien culpar, ¿no? Y pues ya llevamos más de 10 años con la misma crisis económica y hay gente que ocupan a los extranjeros como para culparlos, ¿no? La crisis económica aquí en Bélgica, porque aceptemos extranjeros de África, aceptemos extranjeros de tal países, de tales lugares, y ya tenemos demasiada gente y por eso el sistema se cae, ¿no? Es súper resumido, obviamente ellos te dan un speech mucho más largo y más detallado, pero hay mucha gente que culpa a los extranjeros, ¿no? Y eso crea una situación de tensión, que como Bélgica es un país cosmopolitano, creo que se dice. No me acuerdo si es así que se dice. O metropolitano, no me acuerdo la palabra. Pero es un país donde siempre se juntaron muchas culturas. O sea, te subes a un metro en Bruselas, vas a tener gente de Marruecos, gente de Portugal, gente de Brasil, gente de todos los países, tal vez menos de Bélgica. O sea, gente belga, de padres belgas, no hay. O sea, por ejemplo, mi papá es de Canadá y mi mamá es de Bélgica. Yo soy nada más mitad belga, ¿sabes? O sea, no, es muy mezclado allá. Así que yo creo que los extranjeros tienen las mismas oportunidades allá que la gente de Bélgica, por lo mismo de que pues no, no es un país de belgas, no es lo mismo que acá. Aquí todos son mexicanos. O sea, todos son mexicanos. Por lo que cuando llegas siendo extranjero, pues sí te quedan viendo así en modo, o sea, qué raro, un vato de Bélgica, ¿qué hará aquí en Veracruz, no? Pero allá llega un africano y sin nombre, pues otro africano, hay como 15 ahí más y, no, o sea, es normal ser extranjero en Bélgica, no es una situación tan diferente. Esto no significa que no haya racistas, o sea, sí los hay. Como te digo, hay gente que los culpa de la crisis económica y así, pero en cuestión de oportunidades no te pega tanto. ¿Cómo expatriado es el pago de impuestos? Hablando de eso en el trabajo. ¿El pago de Ajá. impuestos es igual en Bélgica o lo sientes igual en Bélgica que aquí en México? O sea, la cantidad de impuestos o como. Ajá, o eso de pagar impuestos ahí. Entonces, Pues es diferente, los impuestos son diferentes en todos los países. En mi caso, yo hasta ahorita no los llegué a pagar. Los paga, pues, se deducen de mi salario y obviamente llegaré a tener que pagar mis propios impuestos, ¿no? Luego, después, pero todavía no fue el caso. Pero sí, eso queda claro que es diferente aquí y allá. No sé qué tanto, porque no me puse a investigar los porcentajes ni nada, pero sí, porque en Europa, en España, en Bélgica, la mayor parte del tiempo hay un sistema socialista. para cerrar con la última pregunta, ¿qué es lo que ¿Mm? más extrañas de Bélgica? ¿Yo? Uf, lo que más extraño de Bélgica, pues obviamente mis amigos en plan personal. Extraño bastante mis amigos. Ya hablo con muy poquitos de ellos, pero si volvería, yo creo que sí me encontraba con mucha gente. Y la comida, extraño mucha comida. Y ya. Como te digo, yo trabajé como empleado, trabajé muy poquito en Bélgica y no llegué a ver ventajas así obvias que no estoy teniendo ahorita con mi empleo. Y, y económicamente tampoco. Imagínate que económicamente allá éramos clase media con mi familia, lleguemos aquí con el dinero que teníamos allá y en los primeros años que estuve aquí, pues sí fuimos clase alta, muy alta. Ya no es el caso, ¿verdad? Por razones personales ya no es el caso. Pero, pero sí.
no he gozado más mi vida por cuestiones económicas y de empleo allá. Así que definitivamente la comida y mis amigos. Así es. En el ámbito de la comida sí sientes mucho la diferencia de aquí con... Sí, claro. Claro que se siente la diferencia. Por ejemplo, aquí comen mucha carne. Muchísima. O sea, si pudieran, comieran 3 veces al día carne. Ya, si la única razón por la que no lo hacen es porque es caro, pero es carísimo comer carne. Pero aquí, como es un poquito más barato, comen carne a cada rato. A cada rato. Allá las comidas son más a base de pan, de papa y cosas así que te dan la energía, o de espagueti, cosas así, no sé. O sea, sí hay carne, también comemos carne, no somos vegetarianos, ¿no? Pero no es tanto como aquí. No es tanta carne, no es tanta grasa. O sea, en el aspecto salud, pues es muy diferente, ¿no? Y aparte en el sentido del sabor, porque yo siento que aquí en México no se fijan tanto en el sabor de la comida, se fijan en la textura. ¿A qué me refiero? Es que le echan, bueno, la mayoría de los mexicanos le echan mucha salsa y cosa picante a su comida, ¿sí? Y pica tanto que ya no te llega el sabor. O sea, nada más te pica y estás así. Y hasta los mexicanos que están acostumbradísimos están allí. Así, así, o se enchilan hasta moquear, ¿sabes? Y cuando te enchila tanto la comida, no te llega el sabor. O sea, cuando te dicen, ah, sabe bien rico así, te están mintiendo, no sabe a nada, nada más te pica, te arde la boca cuando comes. O sea, y por eso, y eso se nota, de verdad se nota en lo que comen. O sea, por ejemplo, casi toda su comida lleva tortilla, ¿no? Y así que la diferencia entre una panada y un taco será la textura de la comida, literal, ¿no? Porque es tortilla con carne, ¿no? Una empanada básicamente la misma masa que la tortilla, pero como está frita, está más grasosa, más aguadita, tendrá la misma carne que un taco, pero el taco es la tortilla así simple con la comida encima, ¿no? Mientras ¿cómo se dice? La empanada es lo mismo, pero frito. Y es todo lo mismo, pero en diferentes presentaciones donde al final cambia la presentación y la textura. Es lo mismo. Hasta los chilaquiles te voy a decir que es lo mismo, es tortilla con lo mismo que le podías echar a un taco luego. O sea, es lo mismo, pero diferente. Y así la comida mexicana. En Bélgica sí nos fijamos mucho en el sabor. Y yo no soy alguien que comía mucho. O sea, por ejemplo, yo extraño mucho las papas a la francesa. Y me dice, pero aquí en México venden papas a la francesa. Pero aquí no saben hacer papas fritas. No saben hacerlo. O sea, la papa frita, el chiste se supone que la papa esté crujiente por fuera y suave por dentro. Aquí o está aguadísima en todos lados o está súper dura porque te la quemaron, ¿sabes? No saben hacerla bien. Y así en todo, en toda la comida que tratan de agarrar de Europa. Extraño las crepas, extraño. Ay, no, hombre, extraño tantas cosas. Bueno, pues muchas gracias, Tigo. Eso sería todo de nuestra parte. Que ¿No hay tengas un qué? excelente día. Cuídense Sí, mucho. gracias por atendernos y igual, hasta luego. Hasta luego, gracias.